nombre es José Carlos y el día de hoy les voy a hablar acerca de una base de datos relacional hecha en Postgres SQL. En primer lugar vamos a definir la tabla y el modelo. El modelo representa una base de datos hecha para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Necesitamos manejar los atletas, los miembros del equipo técnico, las televisoras y a su vez también el medallero de cada país. En primer lugar vamos a definir la tabla miembro. Un miembro va a tener un código único, su nombre, apellido y edad. Puede tener teléfono y residencia también, pero no es obligatorio. Un miembro puede tener una profesión. Sin embargo, una profesión puede tener muchos miembros. También tenemos que un miembro puede pertenecer a un país, por lo cual un país puede tener muchos miembros y también este miembro solo va a pertenecer a uno, por eso la relación de uno a muchos. También tenemos que la tabla puesto, la cual describe el puesto que desempeña el miembro. Digamos, si un miembro puede ser doctor en un equipo de voleibol y también para un equipo de fútbol, pues existe la posibilidad de que un miembro pertenezca a muchos puestos. Y además, un puesto obviamente va a ser una categoría, la cual va a tener a muchos miembros. También tenemos la tabla de departamento. ¿Por qué? Porque los departamentos, por ejemplo, son el área a donde se va a dedicar. Por ejemplo, el departamento de salud. Un departamento de salud, por ejemplo, va a tener muchos doctores. O sea, va a tener muchos miembros. Y a su vez también van a necesitar enfermeras, van a necesitar secretarias, etc. Por lo cual tenemos muchos puestos en un departamento. Esto se maneja, la tabla puesto miembro se maneja para mantener la integridad de la base de datos. ¿Por qué? Porque es necesario que un miembro pertenezca a muchos puestos. No. ¿Es necesario que un miembro pertenezca a muchos departamentos? No. Por lo cual esto es opcional. Además, esto ayuda a mantener cierto orden y además maneja la fecha de inicio y una posible fecha de final. También tenemos en la tabla país una relación de medallero. Un país puede tener muchos medalleros, así es, dependiendo del deporte. Un medallero va a tener una cantidad de medallas y a su vez un tipo de medalla. Cada tipo de medalla va a ser, por ejemplo, la disciplina que actualmente se esté impartiendo, y también puede ser clasificado por su valor, por ejemplo, oro, plata, bronce. Entonces puede existir muchos medalleros, digamos, de oro, de plata y de bronce. Además, aquí derivando de la tabla país, tenemos que un país puede tener muchos atletas. Es cierto, cada atleta va a tener un código único. Tenemos un nombre, apellido, edad y las participaciones que ha tenido. Veamos las relaciones de atleta. Aquí la relación de atleta es de uno a uno. O sea, puede tener una disciplina y la disciplina a su vez no puede tener solo un atleta porque sería tonto. Entonces la disciplina tiene muchos atletas y a su vez una disciplina tiene muchos eventos. Por esto esta tabla de disciplina tiene muchos aquí y muchos acá. El evento. Un atleta puede participar en muchos eventos. Por lo cual tenemos esta tabla evento-atleta, lo cual es un manejo de nuevo de la relación de muchos a muchos para mantener la integridad. ¿Por qué? Porque no es necesario que un atleta participe en todos los eventos y tampoco es necesario que un evento tenga todos los atletas, por lo cual esto es opcional y nos ayuda a manejar mejor esa relación. También tenemos el tipo de participación. La tabla tipo de participación es la que indica, digamos, si la participación es grupal y la participación es individual, y que esas participaciones pueden tener muchos eventos. También tenemos la tabla categoría. Esta categoriza a los eventos por ejemplo, sub-21, masculino, femenino, etc. El evento tiene una tarifa de transmisión, la cual es negociada por las televisoras. Por lo cual, sabemos que una televisora va a transmitir múltiples eventos. Y un evento va a ser transmitido por muchas televisoras, dependiendo del país. Entonces, para manejar esa relación de muchos a muchos, se creó la tabla costo-evento. Esta tabla costo-evento tiene la tarifa y su ID va a ser básicamente el ID de estos dos, de televisor y evento. Va a ser la que maneja la relación. Y eso sería básicamente la base de datos. Bueno, a continuación vamos a pasar a un script todo el diagrama de relación que teníamos anteriormente. Pues como ya se explicaron las relaciones, solo vamos a copiar y pegar el script que previamente realicé. Solo se vamos a explicar unas pequeñas cosas. Por ejemplo, las llaves foráneas. Llaves foráneas representan un identificador para, valga la redundancia, identificar otra entidad a la que pertenece una entidad inferior. Bueno, tenemos la tabla profesión. La estructura de Postgres SQL es la palabra create, table, profesión, que es un identificador, y entre paréntesis los campos que este va a tener. Así seguidamente. Aquí tenemos una línea de código importante que dice create unique index. Significa que el identificador que estamos creando va a ser único.
esto referencia a país y en la tabla país, el campo nombre. Aquí está la estructura de cómo se debe declarar un foreign key o una llave foránea. Primeramente tenemos el código profesión, que va a referenciar a la profesión, y un miembro tiene una profesión. Entonces, ¿qué profesión va a tener? Esta. La estructura es ponerle un ID, un tipo, y si puede ser nulo o no. A continuación de eso, vamos a colocar el foreign key, en el cual vamos a colocar la variable que acabamos de crear, que sería esta, y vamos a decirle que referencia en la tabla profesión, el código profesión. Así redundantemente en todas las tablas. Bueno, a continuación vamos a empezar con el enunciado. El primer inciso que nos pedían en el enunciado es manejar la fecha y hora en lugar de solo la fecha. Entonces, aquí lo que hicimos fue primero alterar la tabla evento, en la cual vamos a cambiar el tipo de dato. Era anteriormente un date, ahora es un timestamp, porque el timestamp trae fecha y trae su hora. Y después, como nos pedían cierto identificador, el comando para cambiarlo era alter table en la tabla de evento, y luego rename column fecha to fecha hora, que quiere decir alterar la tabla de evento en la columna fecha, y vamos a renombrarlo como fecha hora. Bueno, el siguiente enunciado sería añadir un rango para la fecha, el cual nos estipulaba que los Juegos Olímpicos pueden ser programados solamente para ciertas fechas, que es donde está estipulado el evento. Entonces alteramos la tabla de evento, añadimos una constante, lo cual va a ser una restricción, y vamos a ponerle en check entre sus parámetros la restricción, lo cual sería fecha hora, que sería fecha y hora, por lo menos que sea mayor que el 24 de julio de 2020 a las 9 am, y que no se pase del 9 de agosto de 2020 a las 8 pm. Vamos a crear las tablas que no se han creado. Para crear una tabla o correr una pequeña parte del script, únicamente necesitamos seleccionarlo y darle en el botón de play o en F5. Como podemos ver, ya está creada todas las tablas. Entonces ya tenemos la base de datos. Creamos el inciso anterior y añadimos el rango de fecha. Y listo. El siguiente ejercicio ese se basaba en únicamente implementar una tabla sede, en la cual ya no íbamos a tener un atributo de ubicación, sino que lo íbamos a manejar mediante una tabla por motivos de que era una inconsistencia en la base de datos. Entonces creamos la tabla sede, luego alteramos la tabla evento, la columna ubicación, y le colocamos un tipo de dato numérico, con qué fin, con que este sea una foreign key. Luego alteramos la tabla evento y añadimos una foreign key, que sería la ubicación. ¿Y a qué va a referenciar? Va a referenciar a sede y ¿cuál va a ser el identificador? El código de la sede. Entonces vamos a correr esto. Y listo. A continuación nos pedía que los miembros que no colocaran el teléfono tuvieran por defecto el teléfono 0. Entonces básicamente es alterar la tabla miembro, alterar la columna teléfono y colocarle un default, que es como un constraint también. Corramos eso y listo. Seguidamente nos pedía insertar valores. Estos son en base a una tabla que está en GitHub. Entonces yo les voy a subir ahí la tabla. Vamos a ir ejecutando parte por parte. Aquí estamos. Primero nos pedían insertar 7 países, por lo cual vamos a correr esta parte. Y tenemos un select from país, en la cual la instrucción nos dice que seleccione todo lo que hay en esta tabla. Entonces aquí tenemos lo que nos ha desplegado. Básicamente son varios países, los países que están aquí. Esos ya están guardados en la tabla, en la base de datos. Bueno, siguiente nos pedían insertar profesiones. Insertamos una por una. La nomenclatura que debemos seguir es insert into, el nombre de la tabla donde deseamos insertar, la reserva values, y entre paréntesis los valores que tenemos obligatorios en nuestra tabla cuando la creamos. Como podemos ver, aquí también tenemos un select from para verificar que estén los campos, que estén las filas hechas. Bueno, a continuación vamos a correr insertar datos en la tabla miembro. En la tabla miembro tenemos básicamente personas que son parte del miembro, son miembros de algún equipo técnico o del equipo técnico de los Juegos Olímpicos. Y en select asterisco from miembro verificamos esto. Como podemos ver, hay personas que no tienen teléfono. Esto se le envía el parámetro default, que es el que seteamos anteriormente, y este les coloca 0 como teléfono por default. Luego, nos pedían que en disciplina metiéramos 10 disciplinas. Estas son las disciplinas de deportes. La misma nomenclatura, un identificador, el
el nombre, la descripción y solamente metemos 10 y verificamos que estén las 10. Luego el tipo de medalla que hay, oro, plata, bronce y platino. Verificamos y ahí está. Categorías, clasificatorio, eliminatorio y final. Tipo de participación, que es individual, parejas, equipos, etc. Bueno, en este caso ya lo tenemos. Medallero, el cual va a referenciar a un país, a un tipo de medalla y a un tipo de competición. Por eso son únicamente números, porque básicamente todos referencian a una tabla que ya tiene datos, entonces no es necesario guardar todos los datos. A continuación, sedes, que es la tabla que creamos recientemente en un inciso anterior. Guardamos las sedes que nos colocaron ahí en el enunciado. Aquí están, comprobados. Luego tenemos por último la programación de los eventos. Como se pueden dar cuenta, todos los eventos están en hora estadounidense y además ninguno se pasa del rango que establecimos. Si por ejemplo nosotros quisiéramos insertar un evento, vamos a probar, el cual no entre en esas fechas. 2020, en el mes pongamos el 09, 08, y aquí no importa. 00, 00, 00, que debería tronar. Números. Seleccionamos, damos al botón de play y saca un error. Eso quiere decir que el inciso anterior está bien. Prosiguiendo con el enunciado, sabemos que tenemos una restricción unique, pero en el enunciado nos piden que la quitemos. Pues básicamente yo implementé un index, por lo cual es bastante sencillo. Solo se ubica el ID del índice que se creó para el unique y se da de baja, básicamente. Entonces le damos play y listo. Ahora vamos a poner la tabla vamos a crear una nueva tabla, la cual nos va a servir para que los estudiantes, los atletas puedan participar en varias disciplinas, porque hay atletas que, por ejemplo, nadan, corren, etc. Entonces no estaba bien en el enunciado esa restricción, por lo cual en un inciso posterior nos piden que arreglemos eso. Entonces lo que se hace es eliminar una foreign key. Primero, eliminar la foreign key de atleta. Eso quiere decir que ya no vamos a guardar el deporte al cual nos estamos refiriendo, sino que básicamente vamos a borrar. Entonces ya no tenemos ese campo, ya no sabemos a qué deporte o qué disciplina está un atleta, por lo cual necesitamos crear una tabla. Esta tabla va a ser como la de muchos a muchos, en las cuales ya les mostré anteriormente. Vamos a crear una tabla llamada disciplina atleta, que va a tener el código del atleta y el código de la disciplina, en el cual van a hacer unión. Y ambas van a ser foreign key. Por la naturaleza de Postgres no se puede poner como primary key ambas. Solamente con que tengan el not null, esto ya es funcional. Con eso ya funciona. Entonces creamos esa tabla. Y con eso estaríamos. Con eso estaría ya la disponibilidad de asignar un atleta a varias disciplinas. A continuación nos pidieron aceptar el tipo de dato para que cambiar el tipo de dato de la tarifa para que se acepte solamente 2 decimales. Si recuerdan, en el diagrama tenemos una tabla que se llama costo evento, en el cual solo teníamos tarifa. Esta tarifa pues era un decimal que tenía muchos y muchos decimales. Entonces para restringir esto, solo alteramos la tabla costo evento, alteramos la columna tarifa, que sería el campo que necesitamos, y le seteamos el tipo de dato, el cual colocamos float 2, lo cual nos va a indicar de que solamente acepte 2 decimales, es decir, 1.xx y listo. Si viene más, se aproxima y listo. Ejecutamos, todo bien. Bueno, luego nos pidieron borrar el registro 4 de la tabla de tipo medalla. Como el tipo de medalla era padre, por decirlo así, de medallero, es decir, en medallero se guardan un foreign key del tipo de medalla, por lo cual, como necesitamos borrar el tipo de medalla, básicamente lo que necesitamos hacer es eliminar primero del medallero todos los que tengan el tipo 4. Entonces los eliminamos, de late from, medallero, where, o sea, en donde el código del tipo sea igual a 4. Y ahora ya podemos eliminar del tipo de medalla. Es decir, ya no va a haber plata, ya no va a haber platino. Eliminamos y listo. Otra manera de hacerlo es llamando a la sentencia casehead, que es borrar en cascada. Básicamente es venir aquí, colocarle esta reserva cascade. Pero pues por fines de explicación se dejó así. Luego nos pidieron borrar costo y evento, porque hubo un problema en la empresa y no pudieron, un problema en las televisivas. Y pues ya no se pudo solucionar y prefieren no transmitir. Entonces lo primero es ver el diagrama. Como sabemos en el diagrama, costo evento es un hijo de televisora, porque tiene foreign key de ellos. Entonces necesitamos eliminar primero foreign key para poder eliminar televisora, ya que la base de datos no nos va a dejar si en caso está guardando datos
en costo evento de la televisora. Entonces, primero es botar la tabla de costo evento, luego botar la televisora. Entonces ya no hay problema, porque ya no hay algo que dependa del televisor. El siguiente enunciado nos pedía borrar todos los registros de disciplina. Es decir, eliminar los deportes que había. ¿Por qué? Porque querían renovarlos. Entonces, como deportes, es una tabla de la cual dependen muchas otras tablas. Lo más sencillo es utilizar Truncate. Truncate lo que hace básicamente es vaciar la tabla. Tiene valores, los quita o borra la tabla y crea una nueva. Entonces queda idéntica, solo que vacía. Y Cascade, que es el parámetro que habíamos dicho anteriormente, elimina todos los registros que dependan de él. Y como el parámetro que le estamos enviando es Truncate o la instrucción, entonces nada más los va a vaciar. Y listo. Ahora, en el enunciado nos dicen que que han llegado las personas que no pusieron su número de teléfono al principio, ya que era un parámetro opcional y que no lo colocaron en el enunciado. Entonces vamos a actualizar el número de teléfono de esas personas. Son miembros, por lo cual necesitamos hacer un update en la tabla miembro. Update miembro. ¿Y qué vamos a setear? La instrucción set dice que vamos a poner el teléfono igual a el valor que nos están dando en el enunciado, que de hecho les voy a subir, es una tabla de valores, que son todos los que se insertaron y los que necesitamos insertar. Donde el nombre sea igual a Laura, que para este caso particular sería una fila, y el apellido sea Cuña Silva. Esto es una fila. Nos piden explícitamente que insertemos para esa fila. Luego, nos piden lo mismo con el señor Joel Villalpando y con Scott Mitchell. Ejecutamos esto. Y como recuerdan, estas personas tenían el número por default, o sea, 0. Ejecutamos. Y ejecutamos ahora la instrucción miembro. Vamos a ver todo lo que hay en la tabla miembro. Entonces, como pueden visualizar, ya no hay números en 0. ¿Por qué? Porque los acabamos de actualizar. El señor Scott tenía el número 9206-86670. Veamos si esto es cierto. 9206-86670. Y en efecto se actualizó. El siguiente inciso decía añadir una columna de fotografía. Esta columna de fotografía era necesario porque para los Juegos Olímpicos se necesita una identificación para los atletas. Entonces básicamente nos preguntaban cuál era la mejor opción. En mi opinión, la mejor opción sería guardar un hipervínculo o un link, básicamente, ya que las bases de datos no son las más adecuadas para guardar archivos de gran tamaño. Entonces estas se manejan mejor en un sistema de archivos diferente, o sea, un sistema de ficheros. Y la base de datos se encarga de guardar la referencia a ese sistema de ficheros. Entonces, por eso el tipo de dato que yo coloqué es un varchar. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar un link, de tener un link o un hipervínculo. También se podría guardar aquí mismo, sin embargo no es óptimo y no es recomendable. El tipo de dato que se podría implementar sería bytes, para pasar una fotografía a bytes. Pero como les digo, es difícil de tratar. Y por último, nos piden que los atletas no se puedan inscribir si tienen 25 o más. Es decir, que tienen que ser menores de 25. Entonces vamos a alterar la tabla atleta. ¿Y qué vamos a añadir? Un constraint o una restricción, por decirlo así. De hecho, la traducción es de restricción. De nuevo utilizamos el parámetro check. ¿Y qué vamos a restringir? Que la edad sea menor a 25 años. Y con esto quedaría concluido. Podríamos intentar. Vamos a insertar un deportista, un atleta. Bueno, necesitamos saber qué campos vamos a manejar. Otra manera más rápida de ejecutar los scripts es seleccionar y apoyar la tecla F5. Listo. En código atleta, nombre. Entonces vamos a empezar. Insert into atleta. Values. Código atleta, pongámosle 21, para que no haya conflicto en ningún lado. Nombre, mi nombre es José Carlos. Esto era un varchar, por lo cual tiene que ir dentro de comillas simples. Mi apellido, de nuevo un varchar. Mi edad, obviamente no pondré la real, tengo que poner 25 más. Digamos 25, no tendría que poder insertar esa edad. Participación 0.
Juego de disciplina 1, 1, 1. Y aquí un link. Sería cualquiera. La disciplina existe, pero creo que no nos va a dejar porque no tenemos la disciplina, entonces hay que crear. Pero igualmente nos restringe. Dice el nuevo registro de la relación atleta viola la restricción check rango de edad. Es decir, que no entramos en la edad de la competencia, por lo cual no nos podemos inscribir a nivel de base de datos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten, que les sirva y espero que sí.